Buenos días, mi nombre es Valentina Vergara Pitre del grado 1002 y mi grupo está compuesto por Yandri Solano, Valentina Figueroa y Luna Gómez. Hoy le vamos a hablar de las funciones trigonométricas, en donde seno y cosecante va a ser explicado por Yandri Solano, coseno y secante por Valentina Figueroa y tangente y cotangente por Luna Gómez. Función seno. La función seno es una función trigonométrica muy importante que puede encontrarse en diversos campos de la ciencia. Características de la función y es igual a seno de x. Primero, la función y es igual a seno de x está definida para todos los números reales, por lo tanto su dominio es R. Segundo, como los valores mínimo y máximo que tiene la función y es igual a seno de x son menos 1 y 1 respectivamente, entonces el rango de la función es el intervalo menos 1,1, es decir, el conjunto de todos los números representados por y que pertenecen a los reales y que se encuentran comprendidos en el intervalo menos 1 a 1. Tercero, la función y es igual a seno de x es una función impar, es decir, seno de menos x es igual a menos seno de x. Por tanto, la gráfica de la función y es igual a seno de x es simétrica con respecto al origen del sistema de coordenadas. Cuarto, la función y es igual a seno de x es una función periódica, con periodo p es igual a 2pi. Por tanto, seno de x más n por pi, donde n representa cualquier número entero. La función cosecante es la función inversa a la función seno. Características de la función cosecante. Primero, el dominio de la función cosecante es el conjunto de los números reales excepto los múltiplos de pi, es decir, el conjunto de los x tal que pertenecen a los reales y x debe ser diferente a n por pi. Esto significa que x no puede ser igual a un número entero multiplicado por pi. Segundo, el rango de la función y es igual a cosecante de x es el conjunto de los y pertenecientes a los números reales tal que y es mayor o igual a 1 unido con las y pertenecientes a los reales tal que y es menor o igual a menos 1. Tercero, la función cosecante es una función impar, es decir, cosecante de menos x es igual a menos cosecante de x. Cuarto, la función y es igual a cosecante de x es una función periódica, como periodo p es igual a 2pi. Por lo tanto, cosecante de x es igual al cosecante de x más 2n pi, con que n pertenece a los números enteros. Quinto, la función y es igual a cosecante de x tiene asíntotas verticales en los valores de x. Relación de seno y cosecante. El recíproco de un número x no es igual a 0, es igual a 1 sobre x. Es decir, es aquel número que multiplicado por el número original da como resultado 1. La relación que existe entre las funciones seno y cosecante es que son recíprocas. Es decir, el seno de cualquier ángulo es igual a 1 entre la cosecante de ese mismo ángulo. Si se colocara en términos de cosecante tendría que ser, siendo ambas ecuaciones equivalentes entre sí. Diferentes razones trigonométricas como el seno, tangente y coseno. En este caso, el coseno sería igual a b entre c y su recíproca, la secante, sería c entre b. Las características de la función coseno son, primeramente, que está acotada o limitada en la parte superior por el 1 e inferiormente por el menos 1. Corta el eje en los puntos pi medio y 2pi. Es par, es decir, es simétrica respecto al eje y, ya que coseno de x va a ser igual a coseno de menos x. Es periódica de periodo 2pi, ya que pues esta curva siempre será infinita, entonces va a ser periódica cada 2pi. Es periódica de periodo 2pi, ya que también va a ser infinita, igualmente que la del coseno. Tiene asíntotas verticales, las cuales son líneas que jamás podrán tocarse.
es decir, siempre la circunferencia trigonométrica, la cual es muy importante a la hora de graficar. Como podemos ver en el plano cartesiano, que está formado por el eje X y por el eje Y. El eje X corta de pi medio hasta 2pi, y este recorrido de la curva sería periódica. Entre cada intervalo hay 90 grados, formando así una vuelta completa. Cuando tendremos el valor de coseno, que es igual a 0, este va a ser igual a 1, porque tendremos que empezar desde aquí. Y si es el de 90 grados, es igual a 0. Y así continuaremos con los siguientes cuadrantes. Aquí tendremos en cuenta también el cuadrante 1, 2, 3 y 4 y cuándo serán positivos y negativos. Función secante. En la función secante, algo que es esencial son las asíntotas, las cuales son líneas invisibles, las cuales nunca podrán ser tocadas. Si bien la función es infinita, jamás estas líneas van a poder ser tocadas. Aquí también nos apoyaremos en el círculo trigonométrico y, como se sabe, contiene cuadrantes. El primero y el segundo son positivos, el tercero y cuarto negativos, y esto puede ser proyectado en la gráfica, que también sería periódica. Aquí las funciones, y como podemos ver que en realidad sí son inversamente proporcionales, ya que como podemos ver como coseno, cuando esta baja, esta sube. Y aquí están las asíntotas, las cuales, como podemos observar también, jamás van a ser tocadas. Bueno, iniciemos con la tangente. La tangente se define como la relación entre el cateto opuesto, como podemos ver acá, y el cateto adyacente. Esta razón no depende del tamaño del triángulo o rectángulo, sino que depende del ángulo. También puede considerarse como el cociente entre el seno y el coseno. La tangente puede superar al valor de 1, y a diferencia del seno y el coseno puede ser negativo o positivo. En realidad, la tangente de un ángulo puede tener cualquier valor. Es una función periódica, es decir, repite un ciclo, y el tamaño de este ciclo es pi, como podemos ver aquí en esta gráfica. Aquí podemos notar el ciclo, tamaño sería pi. Cotangente, por otro lado, es el resultado que equivale al cociente entre el cateto adyacente y el cateto opuesto de un ángulo. Se pueden dar cuenta que es lo contrario a tangente. Entonces, mira que tangente va a ser seno entre coseno, cotangente va a ser igual a coseno entre seno. Entonces se puede decir que es la función recíproca o el inverso multiplicativo de la tangente. Es decir, que tangente por cotangente será igual a 1. Su abreviatura puede ser cot o cotg o cotan. Ver aquí. Se calcula dividiendo el cateto adyacente entre el cateto opuesto. O ya que es la función inversa de la tangente, como ya se dijo, puede ser calculada dividiendo 1 entre la tangente. Y partiendo de la definición de cotangente como la inversa de la tangente y que la función tangente de un ángulo, podemos ver que para los valores en los que tangente vale 0, la cotangente se hace infinito. Si la tangente es un valor negativo, la cotangente va a ser menos infinito. Mientras que si la tangente muestra un valor mayor a 0, o sea positivo, cotangente va a ser más infinito. Y si tangente, es fácil de ver que cuando la tangente de un ángulo vale 1, la cotangente de ese ángulo también va a valer 1. Aquí podemos ver la relación entre ambos. Entonces, en la conclusión tenemos que el seno es el cociente entre el cateto opuesto al ángulo y la hipotenusa, y la cosecante de un ángulo es la razón inversa del seno del ángulo. En coseno y secante tenemos que el coseno es el cociente entre el cateto adjunto al ángulo y la hipotenusa, y que la secante de un ángulo se define como la inversa del coseno. Y en tangente y cotangente tenemos que la tangente es el cociente entre el cateto opuesto al ángulo y la hipotenusa, aunque también puede considerarse como el cociente del seno entre coseno. Y la cotangente
es la razón trigonométrica inversa de la tangente.